acompañarme en punto de las 8 en las noticias de la noche, Canal 10, un canal del Heraldo Televisión. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu camino, ser tu reflejo aquí contigo, acompañarte y todo lo positivo darte, ser tu valor. Hoy queremos motivarte. La orfandad emocional puede ser una marca de por vida. No demostrar amor a tus hijos puede dejarles huellas para siempre. Hay mucho por conocer de este tema, pero antes vamos a ver la siguiente nota. Que un niño crezca sin padres, o al menos sin uno de ellos, va a marcarlo de por vida. El duelo por la pérdida, el golpe del abandono y la soledad por ausencia dañan emocionalmente, tanto que este impacto retrasa incluso la madurez del cerebro, según algunos estudios. El resultado de crecer sin padres es un adulto inseguro, generalmente imposibilitado para establecer sólidas relaciones de pareja o para crear un proyecto de vida. Y si quedarse huérfano es terrible, es peor que teniendo padres se viva abandono y falta de amor. Tener padres que no aman educa huérfanos emocionales. La orfandad emocional es ese sentimiento de soledad, de abandono, de falta de protección que experimenta un niño o un adolescente aún viviendo con sus padres. Sentirse amados, sobre todo por los padres, es parte de la esencia humana. Es una necesidad permanente, latente en adultos y tras la muerte de los padres. Es importante aprender a demostrar el amor para no ser padres de huérfanos emocionales. Heraldo Televisión. Y para hablar del tema está con nosotros el psicólogo Ángel García Juárez. Él es supervisor ejecutivo de psicología en doc.com. Bienvenido, Ángel, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros en Sin Rodeos. Y pues para mí es un placer presentar a mis chicas del equipo de Sin Rodeos. Mi Zuli Bella, ¿cómo estás? Hola, hermosa. Bien, feliz de estar aquí ya con ustedes, listas para hablar de un tema bastante interesante. Así es, mi Fer. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy contenta. Feliz, qué bueno, qué gusto. Marianita hermosa. Feliz como siempre de estar por aquí con ustedes. Buenas tardes, amigos. Guapísima, hermosa. Ay, tan bella tú. Brendita Peña, preciosa. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya lista. Entre más va pasando el día, más bonita estás. Ay, qué linda. Ya más rozagante. Ya ahorita son como mis 12 de la noche. ¿No? ¿Qué te digo de Pues no parece. Sí. Mi preciosa Ale Toledano, ¿cómo estás? Muy bien, mi chula, muy contenta pues de hablar este tema con Angelito, ¿no? Que es ya pues un visitante constante. Es de casa. Aquí de Así es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y empezamos este tema tan importante, la orfandad emocional. Sí. Digo, no es solamente la ausencia de padres, sino la ausencia de ese cariño de los padres. Claro, totalmente. De hecho, el punto fundamental que me gustaría comenzar es que cuando hablamos de orfandad se trata de aquella persona, de aquel ser humano que ante el dolor de no poder amar a alguien, en ese sentido, de ese vínculo primario, su mundo comienza a desmoronarse. Y aquí el riesgo y el peligro que esto sea tan común en un mundo como el nuestro. No solo porque hay muertes, hay catástrofes, sino también porque hay ausencia de padres, de madres, aun cuando están vivos. La definición por sí misma, por sí sola, habla de orfandad cuando hay una pérdida real, hay una muerte, existe una muerte. Sí. Sin embargo, lo importante es reconocer que más allá de eso, la orfandad quiere decir también es cuando no están estando. Y esto es el problema, porque en muchos de los casos lo que ocurre es que ante esa ausencia presente, por decirlo de alguna manera, el problema es que no pueden comenzar a reconocer esos vínculos que los marcan para toda la vida, y es un problema porque si no tengo a quien amar comienzan a desarrollarse algunas de las, la primera afectación es que hay agresión, hay ausencia, es como si el mundo se fuera aparte y entonces uno se mete sobre sí mismo, el amor ya se vuelca sobre sí, pero no solo el amor, sino también la agresión, es decir, la agresión sobre no saber qué pasa en el mundo y entonces ya no saben hacia quién dirigirlo, sino más bien hacia ellos mismos la dirigen. Es un punto bien importante a considerar en la orfandad y que bueno, hay muchos estudios que me gustaría hablar en un momentito,
para que podamos explicar un poquito, conocer cuáles son las investigaciones que han hecho, cómo es que se ha trabajado en situaciones de guerra, en el mismo México, en situaciones de los chicos en situación de calle que viven y crecen en las covachas, en las famosas covachas, que es literal una coladera abierta donde los chiquitos se meten ahí a vivir y hacen ahí los vínculos. Entonces, empezar por ahí creo que es un punto bien importante y delicado, sobre todo para comenzar a retomar estos temas. ¿Te parece que, perdón, venía Ale Toledano, mi Fer? Te gané, mi Fer. Yo quisiera saber cuáles son las consecuencias que se pueden presentar en un adulto, pues justamente cuando de niño vivió este tipo de orfandad, sea de cualquier tipo, como tú dices, de muerte de padres, de pues que los papás de plano no le hacen caso, todo este tipo de rollo. ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden mostrar en la vida adulta? Principalmente lo que tenemos que entender es justo esto inicial que decíamos, no hay una figura hacia quien amar, por lo tanto no puedo depositar hacia alguien o hacia algo mi amor en ese sentido. Entonces, al no haber este depositar el amor hacia otra persona, esto va marcando a lo largo de la vida y ya en la edad adulta uno puede reconocer cómo hay personas demandantes o que demandan tanto amor porque no hay esa figura que en un principio hubo y entonces se repite, es como si repitiéramos la historia pero con otros modelos. Y entonces es esa necesidad, esa demanda de amor, esa ausencia de saber amar y entonces aparecen estos miedos de híjole, mejor como que ya te empiezo a querer, mejor bye, ¿no? O ya me empiezo a acercar a ti, mejor no. No, pues, oye, pero ¿por qué se veían tan lindos? No, pues encontramos cualquier pretexto y en realidad es eso, que está el temor, la angustia justo por ese vínculo, porque es algo así como, no quiero que nada nos una para que nada nos separe, porque al final es eso. No quiero sufrir. No quiero sufrir porque me van a dejar. Y pones un escudo. Pones una barrera. Exacto. Oye, no, si deje a Ale, luego se le olvida lo que iba a decir. Ayer grosera, estamos 5 me metieron personas. todas, oye. Oiga, no, y puede darse el escenario al revés, de yo no percibo que me quieran. Tal vez la incapacidad de percibirlo es mía y que si haya tales demostraciones, porque esa es otra, ¿eh? Claro. Y bueno, hoy leía una noticia terrible, ¿verdad? En donde a un niño lo dejaron en Tlalpan con una bolsita y traía un cerealito, ¿qué más traía? Trae Una comidita, manzana, ¿no? Ajá. un chocolatito y ¿Era una demás. niña de 3 años o la Venustiano Carranza? ¿Es esa? También. No, Sí, este sí. era más grandecito, un poquito. Le preguntaron los polis, ¿y qué pasó aquí? Dice, es que mis papás me dejaron porque ya no me aguantaban. No inventes. O sea, Es de increíble. veras, hay abandonos brutales, ¿no? Y como tú dices, ¿que a dónde van a terminar? Pues muchos de ellos también refugiados en las calles. Pero, perdón, ¿puede darse el otro escenario de yo no tengo las habilidades para percibir que me quieren o no me están queriendo como quiero que me quieran? Sí, totalmente. Es una distorsión bien interesante esa que mencionas, porque cuando uno empieza a reconocer que el amor no es solo de mi parte hacia otros o de los otros, digamos, bilateral en ese sentido. Cuando hay una distorsión de la realidad, cuando aparece esta distorsión que es oye, pero pues sí te quiere, oye, pero como que sí se ve, entonces necesitamos correr a terapia, porque justo es algo que ocurre en la percepción nosotros decíamos, no solo es lo que ocurre, no solo es el evento que aparece o que ocurre, sino más bien la interpretación de eso que nos está pasando. Y es un poco eso lo que dices, porque hay esta distorsión y ocurre que nosotros estamos frente a una persona que nos ama, que nos quiere, nuestros padres, nosotros como padres podemos amar a nuestros hijos y los chiquitos poner una barrera, poner un alto, y hay que tener mucho cuidado acá, porque uno de los indicadores, por ejemplo, de abuso sexual en menores, tiene que ver con poner límites hacia el otro, se empiezan a enclaustrar, se empiezan a cerrar, y entonces es que nadie me ama, y entonces se vuelven ensimismados totalmente. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque no es normal o no es común, digamos, que frente a un evento que todos dicen, oye, pero pues está súper normal, oye, pues parece que todo bien, la interpretación habla de lo que le está pasando. Entonces, pongamos mucha atención a nuestros chiquitos, pongamos mucha atención a nuestra gente, a los que queremos, porque si distorsiona la realidad, en un momento chiquitito puede ser que tenga mucho estrés, ansiedad, lo que sea, pero en una situación ya más grave
estamos hablando ya de afectaciones en este otro nivel ya bastante graves. Zuli. Cuando hablamos de orfandad emocional, hablamos de estas personas que por alguna razón sienten que no les están dando lo que ellos esperan. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo nos acercamos? Y como decía Fer hace un segundo, ¿cómo les hacemos caer en cuenta de que hay una orfandad? Porque puedes tenerla sin estar consciente de ello y estar cayendo constantemente en ese no me quieren, no sale la relación como espero y viene desde otra patología. ¿Cómo ayudas a una persona cercana? A mí me gustaría comenzar con una frase que es poder buscar el vínculo, buscar el vínculo frente al otro. Y esto uno podría decir, bueno, es algo común, los vínculos uno los hace todo el tiempo, pero lo cierto es que más allá de una relación cotidiana, el vínculo se caracteriza justo por ese más allá del contacto. Y ese más allá es saber que puedes contar conmigo y saber que cuento contigo. En ese sentido es, uno, primero, comenzar a hablar desde nosotros mismos con la persona. Si son, por ejemplo, estoy pensando en adolescentes, que es una etapa muy común, donde es un nadie me quiere, todos me odian, y por ahí hay una canción. Nadie me entiende. Nadie me entiende, exactamente. Soy adoptado. Exactamente. Y que justo, perdón por esa canción, se mete solita. Pero bueno, justo tiene que ver con eso, que ante esos límites es primero comenzar a hablar desde nosotros, comenzar a acercarnos de lo que nos pasa y decir, no, pues en vivo me acordé de una canción del Gusanito, no, pues llegué y me dijeron esto, no, pues en mi trabajo esto, o sea, hablar desde nuestra experiencia, de nuestra vivencia y desde nuestras emociones. Porque si llegamos a preguntarle, perdón, si llegamos a preguntarle directamente así de, oye, ¿qué tienes? Cuéntame, ¿cómo estás? Y con la mirada inquisitiva, ya saben, así no, pues como, no, pues jamás van a hablar. No, y es que además hay muchas relaciones de hijos a padres que están muy ocupados o que ambos trabajan o que la madre está sumamente deprimida y no les pone atención. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que pues también la mamá no lo puede controlar y no es que, pues bueno, finalmente es un abandono porque estás pero no estás al final. Sí, justo ese es lo que decíamos al principio, ¿no? La contrariedad. Estar es la madre, el padre, el de familia que está, pero está en ausencia. Y eso también es una forma de presencia. Aquí el problema con esto es que necesitamos comenzar a reconocer que sí, en esta vida caótica, por ejemplo, platicábamos hace ratito a las 5 de la mañana, todos ustedes aquí en el foro y vienen, y una locura de tiempo. Pero lo importante es más bien comenzar a reconocer estos vínculos que a pesar de la distancia se mantienen. ¿Y cómo hacemos esto? Es hablar específicamente. Uno, como decíamos, la comunicación es fundamental. Otro, buscar espacios, así sea 10 minutos en el día, 20 minutos a la semana incluso, de esta es nuestra comida y y se hace una costumbre, es buscar que se hagan esos vínculos, porque muchas veces creemos que, oye, es que nunca le hablo, es que nunca me habla, es que, oye, y la pregunta sería acá, ¿cuántas veces has buscado esa interacción? Yo puedo equivocarme y decir, híjole, nunca me acerqué, nunca me he acercado, no pasa nada, es momento de reconocerlo y justo es para eso estos programas que les agradezco mucho y que qué bueno que podamos estar acá porque es transmitir eso, que aun cuando está la situación, el caos, el mundo está hecho un caos, podemos tener estos espacios de reflexión justo para eso, para que esa ausencia no cause los estragos que hoy en día los expertos en salud mental tenemos que trabajar todo el día con eso porque es fuerte y afecta de manera muy grave. Marianita. Después de que en la niñez, en la adolescencia creces con todas estas carencias emocionales que evidentemente, como platicas, ya cuando eres adulto, pues repercuten en muchas formas, en todas tus relaciones, no solo en las personales. Tú como persona, después de venir de algo así, de esta orfandad, ¿cómo reconoces que necesitas ayuda? ¿Cómo le haces para saber? Me imagino que se arregla esto a través de una terapia y se corrige, pero ¿en qué momento te das cuenta que esto está sucediendo y que te está alterando pues tu manera de convivir en general con todo? Sí, hay un punto. Hasta para escoger pareja. Sí, en todo, claro. En todo. Exactamente, y que de hecho hay algo que por ahí en algún programa decíamos que tiene que ver con podemos repetir, pero podemos también reparar.
Y cuando nosotros estamos en una situación de repetición, oye, es que siempre escojo al patán de los patanes, a la no sé qué del no sé qué, me va mal en mis relaciones, empiezo a hablar una relación de amistad y de plano se va a la locura, no empezamos a tener relaciones cordiales, quiero empezar la relación con mis hijos, pero nomás no funciona. O sea, esos pequeños detalles que es como nosotros le decimos por ahí en lo cotidiano, decimos, no, pues es que es el destino y ya me tocó así, y pues así es la vida. Es más bien reconocer que esas repeticiones de eventos, de situaciones, de esto de elegir pareja, como bien mencionábamos, es como, bueno, ¿por qué siempre lo mismo? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Es justo regresar una y otra vez a reconocer que cuando en la vida cotidiana aparecen estos picos o estos altibajos extraños que se repiten y se repiten, hay algo ahí que es importante poner atención. Y es terapia, ¿no? Derechito a terapia. Y correr a terapia, sí, exactamente. Dejar de tener miedo con esta idea de que ir a terapia es como de locos y para nada. Sí, Yo claro. sueño que un día sea tan cotidiano como ir al médico o ir al dentista, sí. o ir al gimnasio. ojalá y- Más Si fuera recurrente. de locos, pues qué bueno, pero ya terapeuteado. Sí, y Oye, va Brendita, va Brendita. Tu servidora. Sí, va Zúñiga. Brendita. A ver, ¿cómo lo hablamos? Por ejemplo, ahorita los chicos tienen que estar en casa porque están en clases. Y están en casa desde las 7 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde en solitario porque muchos papás tenemos que salir a trabajar. ¿Cómo a veces tú llegas en la tarde, en la noche y ya lo que te queda es ver media película y cabecear con ellos? O sea, ¿cómo encuentras un equilibrio y cómo estás presente en la distancia? Para que no haya esta parte de la orfandad, ¿no? Porque estaríamos las dos en orfandad si no trabaja uno, ¿no? Entonces claro. también estaría complicado. ¿Cómo lo hacemos? Sí, es un punto muy Sí. importante que has mencionado, Brenda, justo porque... Y agregando, por ejemplo, Sí, claro. esto que dice Brenda, ¿no? Que me comentaba mi mamá, ya ves, bien linda mi mamá, Sí, claro. te mando un beso, madre mía, pero me dice, ¿y dónde estás? Y le dije, oye, mamá, pues tuve que venir a hacer algo personal, pues arreglarme las uñas. Y luego tengo que ir a una cita de otra cosa que necesito, un corporal. ¿Y tus hijos? Y Ay, le sí, digo, siente terrible, ¿eh? en la casa, haciendo la tarea y Siéntete. estudiando. Claro. ¿Y a qué hora los vas a ver? La verdad es que le dije, el viernes en la tarde, el fin de semana, sábado y domingo, es dedicado al 100 a ellos. También tienen que entender que uno trabaja y yo también tengo que hacer cosas que necesito hacer. Pero no Pero el pasa. tema de la culpabilidad, Eso. de esas creencias de no estás con tus hijos, tú no los educas, es terrible. ¿Cómo lograr que no nos sintamos Ay. ni culpables y ellos tampoco sientan Que no estás. ese abandono, ¿no? Como esa orfandad. Claro, es bien importante este punto porque en efecto se trata de diferenciar algo. Por un lado es la orfandad como este nivel grave, digamos, donde ya hay una ausencia total. Cuando hablamos de estas ausencias por trabajo, por cuestiones pues sí, de economía, de salir, de trabajar, de vivir, de hacer lo que nos gusta, de la paz, en fin, es importante reconocer que hay una diferencia abismal y justo buscar que esa culpa no se quede, porque si no nos llenamos de culpa y entonces todo se va al todo lo contrario. Entonces, lo importante es reconocer que sí, necesitamos hacer pausas. De hecho, es favorable que haya esos cortes, esas pausas para el crecimiento de los adolescentes, de los niños incluso, porque nos separan, nos permiten separarnos y comenzar a formar la individualidad de cada uno. Entonces, punto número 1, quitémonos esta culpa de que salir a trabajar. Creo que todos en un momento, todos en este mundo necesitamos eso, que los padres, las madres salgan a trabajar ahora más que nunca, y justo en esa ausencia no es necesariamente que los dejemos abandonados, sino más bien justo tener estos espacios y recordar algo bien importante, que es cuando nosotros nos ausentamos por estas causas que son obviamente parte de la vida, comenzamos también a forjar individuos independientes, individuos que están ahí presentes ante la vida y que saben que no es un todo, porque muchas veces parte de esa, digamos, hay una metáfora bien interesante, porque muchas veces cuando nosotros estamos buscando estar todo el tiempo con los chiquitos, todo el tiempo con nuestros hijos, muchas veces lo que hacemos es justo limitarlos, exactamente. Y entonces Volverlos huérfanos emocionales. exactamente, y entonces se quedan todos atrapados y no hay, y se confunde el amor con la obsesión de ser madre, por ejemplo. Una obsesión Fer, extraña. Ahorita que hablabas de Sí, claro. estudios que se han realizado y ojalá Sí, nos sí, participes de algunos. Yo recuerdo uno que se hizo precisamente durante la Segunda Guerra, en donde empezaban a automatizar también el cuidado de los bebés.
hicieron todo un experimento con niños que se tocaron muy poco. O sea, casi pasaba así el talco y se los echaban desde arriba. No había abrazos, no nada. Los bebés morían. Claro. No manches. Los bebés morían sin razón aparente porque no había el más mínimo contacto. O sea, sí es muy grave, ¿eh? La herida del abandono y de la orfandad emocional es gravísima. Pero ¿y qué más se ha encontrado? Platícanos. Sí, Oye, justamente. pero haciendo un paréntesis, lo que tú dices, ¿no les ha pasado que luego dices, es que sí necesito un abrazo? Sí. Claro. O sea, sí necesito Claro, el apapacho, ¿no? No, Claro. y ahorita últimamente Es muy más. Esta la hora con la Hacia allá pandemia. iba mi pregunta justamente, Brenda. Reconocemos que una persona huérfana es alguien que pierde a su padre, a su madre. Estamos hablando de la orfandad emocional. ¿Cuáles son esas principales características que debemos tomar en cuenta o por qué nos pasan estos momentos de necesito un abrazo, Más me hace ahorita con falta la algo, distancia, afecto? que Sí, quieres por eso darle ahorita un beso más al- que y no antes. puedes, Sobre todo en ¿no? este Darle momento la es mano. inevitable. Estamos todos con ganas de cierto. apapacharnos. La situación nos lo permite. Tú, Zuli, que viviste la pérdida de tu padre siendo un adolescente. Sí, no, y sobre todo cuando no te lo esperas, Luz. O sea, estás de 14 años y te llaman de un día para otro de tu padre ya no está. Es muy fuerte porque creo que en el caso de Brenda, no sé si me dejas mentir, pasa diferente. Eras una niña, viviste un proceso diferente. Yo no conocí a mi papá, por ejemplo. Ujú, exacto. No sufrí ninguna pérdida como tal, ¿no? No, yo De vivir perdí con la a ausencia. mi campeón, ¿sabes? Con el que me quería subir a la moto y de repente de un día para otro. Yo soy huérfana, Claro. huérfana de padre y es muy duro y son relaciones diferentes. Sé que la pérdida la empiezas a asimilar con los años y vives con ella también. Pero tuviste mucho cariño y acercamiento mientras estuvo vivo. Sin vamos, duda. Los primeros años. Oye, y eso, Que ahí eso y en ayuda. este caso, lo empiezo a notar ahorita, sobre Claro. todo como adultos, y cada vez siento más esa presencia que sí tuve por cómo soy, ¿sabes? Y veo la diferencia entre mi realidad y mi hermana menor, por ejemplo. Esa relación, esa de mi padre presente, ella era una niña, es diferente. yo en el Por caso, ejemplo, en el a ver, caso de las Marianita. madres solteras, por ejemplo, que pues el padre no está por la razón que sea, ¿cómo debes manejar como madre esa pérdida para el niño? Porque al final de cuentas, pues sí la te hay. marca y ya de grande, hay. ajá, y ya de, cuando en el caso de que sí exista, ya de grande, pues es una pérdida y es una herida que también te marca. Entonces, ¿cómo la Es madre orfandad. soltera debe tratar ese tema con el niño para que el niño no sienta esa carencia? Porque a veces como madre, pues es muy difícil jugar los dos. Sí, los dos sí, papeles. claro. Por ejemplo, igual como con ellas, te voy a dar otro ejemplo muy, pues que tiene que ver con este tipo de ejemplos. Es un padre que viaja Claro. mucho. Cada mes tiene que salir de viaje. Se queda la mamá sola con los niños. Pero el niño sufre cada vez que sale de viaje, siente el abandono, O la pérdida, cada mes. Y cada vez que se va es un sufrimiento de 2, 3 días o toda la semana incluso, de ir a terapia en la misma escuela con la psicóloga de la escuela y la emoción de verlo a su regreso. Pero esta pérdida la vive cada mes. Ay, Y tiene ese sufrimiento y ese temor porque cuando sale con la madre y los hijos, la mamá es una señora muy guapa, que los hombres, pues ya sabes, la van adulando, la van apapachando, o sea, en la calle van diciéndole piropos y de repente, como niño, te sientes, El hombre de la casa. ¿ok? no el hombre de la casa, no, al contrario, te sientes vulnerable. Eso, te sientes Así vulnerable, siento mi hermanita te menor. da miedo que algo te vaya a pasar porque la figura paterna es la que te va a proteger. Claro. ¿Te parece que con estas preguntas Sí, que te hay hicimos muchos nos ahí en el vayamos mundo. Vamos a hacer- corte comercial y regresamos Así aquí sin pensamos. rodeos? Pénselas, por favor. Excelente. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu camino. ¡Tienes que vencerla! Vuelve a la pelea y dale con todo a la gripa. Dale con Ladex Gel. Antigripal en cápsulas de gelatina blanda para el alivio de los molestos síntomas de la gripa y del resfriado común. Conecta un derechazo. El travieso le dice adiós. Adiós a la gripa con Ladex Gel.
papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Conéctate a Expo Genealogía 2020 este 30 y 31 de octubre. Regístrate gratis en expogenealogía.mx. Este es el verdadero sabor de un taco al pastor. Llevamos 54 años dando servicio y calidad a nuestros clientes. Nosotros somos los creadores del taco al pastor. Cada año, el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al sitio web medallabelisario-domínguez.senado.gov.mx. Fecha límite 20 de noviembre. Senado de la República. Cercanía y resultados. ¿Tercos? Sí, somos muy tercos para seguir apoyando a jóvenes como Diego. Porque ese esfuerzo y terquedad para salir adelante es lo que nos ha llevado a construir los mejores centros de rehabilitación del mundo. Tú también sé un terco. Apóyanos este 5 de diciembre. Teletón, nos mueves tú. Nuestras tradiciones nunca mueren. Heraldo Televisión. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu camino. Y ya estamos de regreso aquí sin rodeos, con varias preguntas que se quedaron pendientes. Sí, Ángel, que ya nos las tendrás que anoté. responder. Empezó Marianita con su pregunta de las mamás solteras. Sí. Como lo tengo en mi cabeza, habíamos empezado de este lado, pero empezamos de Empezar a enlopezar todas. Vale, ¿cómo va la primera? Justo esto el concepto de madre soltera, por ejemplo, que es algo muy común y que ocurre mucho en muchos momentos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que parte de lo que ocurrió no es culpa de quien se quede, digamos, porque muchas veces aparece esta culpa desgarradora de parte de la madre que se queda sola, y es que qué hice, qué no hice, qué debía hacer, debí no decirle, o sea, mil cosas, y entonces aparece esto más todos los prejuicios sociales que existen en el mundo, en México en particular, donde justo es, no, pues como madre soltera, no, pues, y entonces hay una serie de cosas que las mismas madres están llenas de ideas, llenas de prejuicios, llenas de miedo también, porque no saben qué hacer, no saben qué ocurre, y entonces lo más importante, y hasta de culpa, exactamente, entonces lo más importante aquí en esta relación es comenzar, uno, establecer que no es tu culpa lo que ocurrió, dejarnos de esas culpas, sacarnos de esa culpa, ya está la situación. Por alguna razón está sola, por alguna razón ocurrió, no es parte, ya está. Lo que necesitamos hacer es cómo avanzar, cómo convivir con esos infantes y no tener miedo. Esto es muy importante, porque muchas veces una mujer o incluso un hombre también se quedan en una relación por temor a que el hijo se quede sin padre, a que el hijo se quede sin madre. Que no sufran. Que no Sí. sufra el duelo, exactamente. ¿no? Y muchas veces se quedan aún a pesar cuando hay golpes, gritos, Eso sale violencia, peor. entonces hay Que que eso tener ya es cuidado con triste. eso. Eso Sí, ya es, no, eso eso ya es sale triste, peor. preocupante. Sí, como dice Fer, sale entonces, peor porque aprenden a exactamente. golpear, aprenden no, a cállate. Es emocional, el aprendizaje emocional, y así aprenden a querer, así que... Exactamente, así que a aguas golpes. con ese punto, es Paso. muy importante.
en una relación así, incluso la ausencia, el trabajo de una madre, la compañía con otras personas, funge como esta figura paterna. En otras palabras, la función paterna tiene un objetivo muy claro y es poner límites en el chiquito, poner límites en el infante para que él pueda comenzar a estructurar su personalidad. Cuando no hay una persona, un hombre, lo que ocurre es que hay otras muchas funciones, como cuáles, la ausencia por el trabajo, la misma escuela, digamos, no necesita, por ahí hay un artículo bien interesante que se llama Nombre del Padre, como no hombre del padre, lo que quiere decir que la función del padre no es solo hecha por un hombre, un hombre, claro, sino puede ser ejercida por otras muchas situaciones, por otras muchos recursos que pueden en ese sentido acompañar, buscar, para que no tengan miedo a dejar una relación que haya violencia. Estar presente el padre y no ser esa imagen fuerte que pensamos. O no estar tan presente. Y siempre hay otro como bateador emergente, ¿no? Pero sí creo que hay una obsesión rapidísimo muy grande por parte de las madres solteras. Te digo porque conozco muchas, yo soy una madre soltera, pero jamás me he empeñado en ser madre y padre. Tú eres mamá y se acabó. Eso, o sea, sí. Es que hay que ser madre y padre. Eso, o el día del papá. A las mamás luchonas que son madre y padre. No, eres mamá y se acabó. Si hay papá, qué bueno, y si no hay papá, aprenderá a vivir con el amor de su mamá y con la ausencia de padre. Pero esta parte de querer ser papá y mamá, me parece que llega a ser algo hasta desgastante para ti. Pues nos lo han exigido. Y envía el mensaje erróneo al niño. Porque si te eres huérfano de padre, porque tu padre no está contigo, se murió, pues no tienes papá, no eres padre y madre de la relación. Yo creo que pero eso casi todas intentan ser las dos cosas. Pero está mal, exacto, porque envía el mensaje erróneo. Y son realmente dos cosas diferentes. Voy después de Ale. Pero son dos cosas diferentes. Que si lo olvidas, si lo olvidas. Dejen hablar de Ale. Totalmente. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando existen este tipo de familias en las que hay varios hijos y de repente, pues sí existe como que un favoritismo muy marcado o de repente, bueno, alguno de los hijos tiene alguna enfermedad o cualquier situación que haga que, bueno, un hijo sea como el principal? Claro. ¿Los demás hijos podrían sufrir como justo de eso, de una orfandad, aunque tengan a sus papás? Es bien importante lo que mencionan, porque en efecto, yo quiero preguntarle a las mamás que nos están viendo, ¿de verdad a todos los quieren igual? Ay, no es mentira. No, la verdad no. Yo te voy a decir una cosa, soy mamá de dos, completamente distintos, uno con un niño especial y una niña sumamente inteligente, que un día se le ocurrió decirme, ¿por qué le solapas más a Santiago? No le cumple los castigos, porque él puede hacer más cosas y a mí no, es que lo quieres más. Wow, pero siempre es así, ¿no? Detenerme y pensar, a ver, yo los quiero igualito y los dos son el amor de mi vida. Él tiene unas capacidades y tú tienes otras. Él es capaz de lograr esto, esto y esto. Y tú eres capaz de lograr esto, lo de aquel, el de allá y el del otro. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo le hacemos? ¿Te quieres quedar así o quieres seguir creciendo? Yo te amo igual. Pero es clásico, ¿eh? La familia se vuelca sobre la persona con una discapacidad y los otros 3, 4 hijos, pues ni modo, le entran a la... Mi tía tiene un hijo con discapacidad y tiene otras 2 y son iguales. Sebastián es el del medio y es la adoración de la familia, efectivamente, porque todos estamos volcados con él, pero mi tía, al ser psicóloga, ha llevado esa educación con sus hijos de que para todos no abandonar iguales, a los demás. Y hay que explicarles mucho, hay que explicarles porque para ellos empieza a generar, y digo, es una niña que pues tiene que tomar terapia, mi hija, para entender qué es lo que está pasando y que sepa que la amamos igual, pero que él tiene otras necesidades y que es más complicado. Pero es que no todos logran hacer eso. No todos. Hay familias en donde sí es así, de que a fuerza está el favorito, ya o de de grandes, que de plano no logran el equilibrio que y ahí un poco la respuesta. Lo percibimos, porque a mi veces hermano, puede ser la percepción de los hijos, ¿no? Más la percepción de lo que ocurre. Y a ver, Ángel, exactamente. es amor. No, pero uno los quiere a todos iguales, pero te llevas mejor con algunos. Mejor, exacto. Te hay llevas mejor comunicación. con alguno, Te entiendes mejor. Y sobre todo, no me lo imagino. Claro, ante la pregunta, un poco puntualizando, la idea es que no solo ocurre cuando una persona está en una situación, sino, o sea, a lo que voy es, no todos los que viven esa situación van a vivir un trauma o van a vivir una afectación grave. Mucho depende de las capacidades personales, de cómo se va desarrollando, de las habilidades que por sí mismo emprenda o por sí mismo desarrolle,
para que sepamos que una vez una paciente decía, híjole, lloraba y decía, híjole, es que estuve trabajando toda la infancia de mi hija, estuve trabajando, no la veía, y tenía una culpa brutal. Sí. Y justamente ella pensaba que esa ausencia le iba a generar un trauma para toda la vida, y justo su dolor era ese, ya le arruiné la vida a mi hija. Y no se trata de eso justamente, se trata de reconocer que sí, hay situaciones que tenemos que vivir, hay situaciones que tenemos que analizar, tenemos que salir de viaje, a trabajo, lo que sea, pero lo más importante es que no porque hayamos vivido eso, va a ocurrir directamente que pues se va a drogar, que va a hacer esto, que va... Para nada. No, y te voy a decir, ahí me toca, ¿verdad? Perdón. Y te voy a decir algo ahí, cuando se muere tu padre y eres un adolescente, la gente tiende a juzgar y ser muy perjuiciosa. Esta niña ya se va a perder, ¿qué va a hacer de su vida? ¿A dónde va a ir sin el padre? Y si hay algo que yo reconozco hoy a mis 29 años que me enseñó mi papá, es justamente la independencia que tengo. Porque desde muy chiquita, aunque estaba con 3 hermanos menores, a mí me mandaron a otra escuela y mi padre dijo en su momento, se va a esa escuela porque era la mayor, era la niña mayor y además era la mejor escuela del lugar, lo que teníamos era lo mejor. Entonces digo, quiero que mi hija esté en la mejor escuela. Entonces yo pasaba toda la semana con mis abuelos y mis primos, o sea, con mi abuelita paterna y mis primos, y los fines de semana estaba con mis papás. Sí, sentí un vacío que aún no voy a llenar porque eso uno aprende a vivir con ello cuando se murió, pero tampoco me quedé en ese independencia de ahora que no voy a saber qué hacer con mi vida. Por eso creo que lo que acabas de decir es importante, porque son 2 tipos de orfandad y lo llevamos diferente. Sí. Una persona que pierde a alguien y una persona que su padre lo deja, por ejemplo. Claro. Es muy triste. O que nunca lo conoces. O que nunca lo conoces. Pero como decían acá, el problema pero la marca es la misma, ¿no? Exactamente, no hay una marca. La marca es la misma. Hay una marca ahí que queda. De hecho, a mí me gusta reconocer la metáfora de las cicatrices. Todos en la vida tenemos una cicatriz. Y esta cicatriz... Porque no hay padre perfecto. Exactamente. Y lo importante es que a pesar de eso, estamos aquí, a pesar de eso nos están escuchando, nos están viendo y no están haciendo otras cosas. Y esto es fantástico porque están dando prioridad a elementos, a programas que tienen ese valor, que tienen esa relevancia de reflexionar sobre los temas y reconocer que todos vivimos situaciones bien complicadas, pero tenemos una capacidad, ya lo decíamos en algún otro programa, justo esta capacidad de reponernos frente a las más brutales adversidades, que es un poco lo que pasó con estos experimentos que decíamos, donde justo hace algunos años hicimos una investigación con la Universidad de Río de Janeiro, donde los chiquitos literal vivían en lo que platicamos al inicio, en las covachas, dentro de las coladeras, literal, y eso sigue existiendo. Sí. Y lo que ocurre en estos entornos es que empiezan a surgir figuras de una persona que funge como aquel que es, digamos, el fuerte, el padre. Hacen una familia. Hacen una familia, hacen un vínculo y nos permite justo dar paso a la teoría del apego, que bien mencionaba Fernanda en un momento, donde estos chiquitos morían justo y que además en otros muchos experimentos podemos encontrar que hacían unos experimentos con monitos, ¿no? Donde de repente estos monitos estaban frente a una figura de monita mamá, por decirlo de alguna manera, con alambre, pero que tenía un biberón, y otro más con igual la figura de la changuita mamá, pero con una felpa. Y entonces lo que ocurría bien interesante con estos monitos es que uno podría decir, bueno, pues para sobrevivir irían con la mamila, con la comida, pero lo que hacía es que iban un momento con la comida y tomaban y se iban rápido y se quedaban todo el tiempo con la franela, con la figura de la mamá mona en franela, porque justo es eso, es el apego que nos permite reconocer a quién podemos amar. ¿Es y también apego amar. o necesidad, Ángel? Aquí el apego en esta teoría, resultado de la otra. Justo hace referencia a esta capacidad que tenemos de amar y ser amados. Esta teoría es de John Baldwin, que es un psicólogo ya de antaño. Yo pensé que era justamente... el reggaetonero. Bueno, salió. Y sí estudiaron.
Filósofos de la ciudad. Ándale. Y justamente esta teoría habla de este otro apego, de esta capacidad de amar y de amarnos. Ya escucharemos esas canciones de reggaetón. Escuchas, por favor. No, oye, a ver, pero yo creo que es muy importante comprender que la orfandad emocional puede darnos de chiquitos y desarrollarse todavía cuando estamos grandes, pero es tu responsabilidad tener tus emociones sanas. Sí. O sea, no se vale tener 40 y tener 50, ir por la vida jodiéndole la vida a los demás y decir, ay, es que... Pero uno no se da cuenta de que lo estás Pero haciendo. Tienes que darte cuenta que tu relación no es sana. Te lo pueden decir y tú no lo aceptas. Tiene que haber un momento de conciencia. Algo no te sale bien en la vida y te oye, a ver, ¿cómo a Juana sí le salen bien las cosas y a mí no siempre me salen bien? Porque me tienen envidia. Es totalmente responsabilidad. Es la tendencia de echarle la culpa al otro de tus errores. Yo vengo de familia de alcohólico y a mí nadie me dijo lo que era eso. Yo solito lo busqué a los 14 años cuando encontré una terapeuta y le digo, yo tengo estos problemas y veo que mis amigas no. O sea, ¿cuál es aquí el rollo? Y desde los 14 años en terapia para no ser alcohólico y que no te afecte. O sea, ¿sí me explico? Yo creo que sí tienes que ser responsable de adulto y no puedes joderle la vida a tus hijos, ni a tu pareja, ni a tus amigos. Ni culpar a otro. Por eso. Sí, pero no todo el mundo tiene la capacidad de reconocerlo. Pero sí tenemos mucho la capacidad de culpar a los demás por nuestros seguro problemas. que sí, pero no todo el mundo puede hacerlo. Hay niveles de evolución, mis amores. Ustedes están pensando en el mundo ideal neto, el que lo hace es el último que se da cuenta. Mira, yo conozco muchos adultos, yo conozco muchos adultos que de verdad al día de hoy dices, de verdad, tienes 50 años por favor. y sigue reclamándole, no sé, a sus padres por lo que le hicieron de niño. O sea, Papá ¿en Noel, serio? a Papá Noel. No, pero a papá le siguen recriminando lo que le hizo de chiquito, entonces por eso no tiene tal vez un trabajo estable. ¿No? Sí, yo fracasé en mi vida porque... dices, híjole, no entiendo, pero es cierto, no es la capacidad, no toda la gente es increíble, porque yo también en algún momento, o muchas de nosotras hemos dicho, ¿sabes qué? Yo sí quiero evolucionar, quiero ver por qué la estoy regando, por qué no me salen bien las cosas, pero hay gente que no tiene, yo creo que también se trata de valor, de reconocer que algo está mal y enfrentarte a la verdad, porque la verdad duele. Tú lo hiciste con la psicóloga cuando se iba tu papá, tú buscaste como aire fresco. Sí, yo sí buscaba un refugio y buscaba que alguien me dijera que pues no iba a pasar nada, pero hay gente que a lo mejor prefiere refugiarse en eso y culpar a los demás. No tiene los elementos también. De veras, estamos hablando de personas que a lo mejor están en un lugar donde no hay ni siquiera servicio de salud. Sí, eso es muy importante. Ahí se cierne el abandono de muchos hijos, en donde no hay comida. Entonces, de veras, hay realidades dolorosas. Aquí justo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en doc.com tiene que ver con eso, de en cualquier lugar, literal, voy a decir el precio, desde 20 pesos al mes, así, un psicólogo y un médico las 24 horas del día, porque buscamos eso, justo que toda la población justo tenga ese acceso, porque la verdad es que por algo tan simple que creemos que es como, ay, no pasa nada, o que así es él, o lo que sea, la verdad es que desencadena muchísimas cosas de nosotros mismos frente a los demás y también de nuestros seres cercanos. Ahora imaginemos que esta persona pues tiene hijos y evidentemente va a haber esa transmisión, va a haber esa enseñanza de valores, de figuras, de formas de interacción y que necesitamos justo reconocer que necesitamos dar el paso, necesitamos estar en un mundo justo donde, por eso decía este sueño que tengo de que en algún momento sea tan común, tan cotidiano como ir al dentista, como en lugar de, por ejemplo, irnos a tomar o estas cosas. Estoy triste y ahora sí voy. Sí. Oye, Angelita, yo tengo una pregunta. ¿Cómo le hacemos si nos damos cuenta que un ser cercano, bueno, pues tiene como que un poquito de esto y cómo se lo hacemos saber sin que se vaya a enojar, sin que nos vaya a mandar a la goma? ¿Cómo le acercamos la ayuda? Sin que nos dé un zapatazo. Sin que nos dé chanclazo. Justo. Lo más importante es poder comenzar a hablar, porque uno dice, bueno, hablar lo hacemos siempre, pero muchas veces no lo mencionamos. Por ejemplo, en los temas ya de crisis de suicidio, por ejemplo, de ideación suicida o de intentos suicidios, generalmente lo que hacemos es callarnos, no hablar del tema, mejor no decir y como desviar, oye, es que, o incluso con nuestros amigos, amigas que dicen, oye, es que como que he pensado en matarme, no sé qué, ay, ¿ya viste el partido? Vente, vamos a ver el partido, no sé qué. Por ese temor, exactamente, de qué tal que si lo hablo va a propiciar, para nada. Se trata de reconocer que
probablemente si te lo dijo, si nos los dijo, esa es la única persona que puede hablar. Entonces, en este caso, cuando identificamos que con una persona hay alguna afectación o tenemos algún problema, lo que necesitamos es justo comenzar a hablar de nuestros problemas, como decíamos, ¿sabes qué? Me siento triste, ¿tú cómo estás? ¿Qué te pasa? Acercar esa posibilidad de vínculo que permita y que esa interacción y que no nos dé miedo justo hablar de las emociones, hablar de los temas. Obviamente no vamos a hacer una contención ahí si no estamos entrenados para ello, pues, claro. sí, pero sí saber que hay muchas opciones, no solo nosotros, sino Secretaría de Salud, o sea, hay muchas cosas, hay muchas formas que literal con teléfono, con el celular, como doc.com, con lo que sea, para poder entablar ese contacto y poder abrir esos temas y decir, sí, eso que te pasa a ti también le pasa a muchos, porque muchas veces pasa eso, que como yo solito creo que solo me pasa a mí esto que me duele y yo en mi mundo y nadie más, pues nadie más me va a entender. Pero si todos los que nos están escuchando tienen algo que les esté pasando, alguna situación, créanos que nos ha pasado a todos aquí presentes, por ejemplo, alguna situación compleja, hemos llorado, hemos angustiado, hay dolor en todo el mundo. Entonces necesitamos reconocer que no somos los únicos y que a partir de esa no somos los únicos podemos reconocer que hay opciones de tratamientos, hay opciones y formas de trabajar, y ojalá que reflexionemos esto de ir a tratamiento, ir a terapia no es como algo extraño o algo, es súper común, es súper cotidiano, y a mí por eso me encanta el hashtag yo sí voy a terapia, porque es justo eso, ¿no? Comenzar. Yo sí voy a terapia. Sí, Ahorita he tomado terapia en diferentes un ocasiones. punto bien importante. Sí, nada más, Brendita, perdón. Sí. Adelante. Solo te hago una pregunta con respecto a lo que estabas diciendo ahora mismo. Si ya estás con una crisis de abandono, buscas a un familiar, ¿cuál es el mensaje correcto? ¿Cómo nos acercamos con el mensaje correcto? Porque a veces con la intención de ayudarte, quieres hacerle parecer a la otra persona que su realidad es igual a la tuya y resulta que no, él está viviendo una realidad diferente y por eso está pensando en el suicidio, en cualquiera de estas depresiones que ya son mucho más graves. Sí, lo más importante ahí yo podría decir es acercar, digamos, los servicios de salud de urgencia, de emergencia, porque una persona cuando tiene ideación suicida puede llevar ya a un paso ya más de un acto, y realmente la cantidad de suicidios, cada 40 segundos una persona en el mundo se suicida, o sea, es algo brutal. Por eso necesitamos reconocer primero que si hay una situación compleja para el otro, como bien decías, mi realidad no va a ser la misma de la otra persona, pero en esta diferencia sí podemos hacerle saber que estamos ahí para, si nos necesita, que nos puede marcar, que nos puede contactar, justo para hacer ese enlace con los servicios de salud, para poder justo hacer ese vínculo, para que esa persona que se siente sola, derrumbada, que no tiene o que piensa que no hay formas de salir adelante, que porque es estar ahí atorado, como decíamos en un momento del resortito, ¿no? Que estamos súper atorados y en ese estar aplastados con la vida, aplastados con el dolor, lo que necesitamos es saber que hay alguien, quien sea, que puede, oye, te veo así, me preocupa, estoy preocupado, si en algún momento necesitas hablar, si en algún momento necesitas, ahí estaré. Y si justo reconocemos que esto ya es caótico, que esto ya es, digamos, ya es crónico, necesitamos comenzar a acercar mucho más vía, por ejemplo, la familia directa, si es nuestro amigo, oye, hablar con la familia, buscar esas redes, que sé que es muy complicado, suena fácil, pero es muy complicado hacerlo, pero lo más importante es que si nosotros le acercamos los servicios de salud, si nosotros le acercamos estas opciones de trabajo, de tratamiento, es mucho más probable que la persona los use cuando sea una situación de emergencia. Entonces, que sepa que sí, esa situación que vive o que vive, si nos estás escuchando, es algo que no solo tú lo estás viviendo, hay muchas personas que lo viven y que se atrevieron justo a dar el paso y decir, sí, necesito ayuda, porque vivimos en una idea de perfección, de no nos duele nada, de no sentimos nada, y cómo estás perfecto, bien, y la verdad es que no, hay días que estamos de la fregada, hay días que nos sentimos pero muy nadie mal, te pregunta para que le contestes en serio. Exactamente. Me van a querer cargar. Brendita, ¿y cuál era Justo tu pregunta? acabas de decir lo que yo te iba a comentar. Cuando tú le dices a alguien, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Súper.
¿Cómo andas? Increíble. Incluso hay gente que ya lo usa como eslogan. A todo dar. O sea, y te das cuenta que es... ¿A poco no? De verdad, ¿pero qué crees, Brendita? ¿Qué te parece si con esto que nos acabas de platicar nos vamos a corte comercial y nosotros regresamos con más aquí sin rodeos? Me están dejando en orfandad. En orfandad verbal. Aquí contigo, con energía, aquí contigo, una sonrisa en tu camino. Cuando la vida te pide arreglar esos pequeños desperfectos, y atender otras emergencias, pide un préstamo de hasta 70,000 pesos. Para cualquier emergencia, Creditea está para ti. Obtén tu préstamo en creditea.mx. Desde pequeñas teníamos sueños que hoy son una realidad. Al saber lo que queríamos lograr, decidimos dedicarnos a la construcción. Descubrimos que, si bien se trata de un camino apasionante, también está lleno de retos. Muchos dicen que este trabajo no es para cualquiera, y es verdad. Estamos hechas para construir. No nos detendremos. Somos las mujeres de la construcción. Lleva contigo la colección otoño-invierno de Mundo Terra. Para esas actividades físicas, no entrenes con el dolor. ML Prim y su triple acción relaja, desinflama y alivia el dolor muscular. ML Prim, alivio a la primera. Consulte a su médico. Existen muchos tipos de soñadores y muchos tipos de colchones, por lo que encontrar el colchón perfecto es difícil. Todo cambia con Enma, un colchón que se adapta a todos. Pruébalo durante 100 noches sin compromiso, con entrega gratuita en tu casa. Enma, el colchón más valorado de Europa. Compra el tuyo ya. Necesitamos vacaciones. ¿Y si la pagamos por partes? ¿Vamos a buscar en Trivago? A ver. Con Trivago puedo comparar precios y ver las ofertas de hoteles que tienen la opción de pagar en mensualidades. Así es más fácil encontrar nuestro hotel ideal y pagarlo de forma más cómoda. Hotel Trivago. Si no entiendes nada de lo que pasa en México o el mundo, llegaste al lugar adecuado. Todos los días a las 3 de la tarde en Palitos y Bolitas le vamos a entrar a desmenuzar qué es lo que está pasando en este país que a veces no entendemos ni jota y menos en el planeta. Entonces, te espero todos los días 3 en punto en Palitos y Bolitas, aquí en Heraldo Televisión. Quiero comenzar tu día aquí contigo, con energía aquí contigo, una sonrisa en tu camino. Y regresamos con la última pregunta que se había hecho sobre estoy a todo dar. Sí, todo muy bien y siempre tu vida es perfecta, nos decías. Sí, hay personas que saludas y ya tienen el eslogan. Increíble, hoy es un gran día, ¿no? Ay, no es cierto, no todos los días son increíbles, claro. Y ahí es donde parte el que no puedes encontrar Brendita, ayuda. y es porque no nos enseñan a reconocer cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, como que no nos enseñan. ¿O te da pena decir que estás triste? A reconocer nuestras emociones. Estoy enojada, hoy se vale estar enojado, estoy triste. Se vale estar Totalmente, triste. porque justo decíamos al principio, ¿no? Estas ideas que tenemos de mantenernos siempre a la perfección es totalmente un equívoco, porque justo nos hace decir a todo dar, ¿no? Este eslogan que ya lo vamos a usar. Exactamente. Con todo y brazo. Ya, con todo y brazo, si no, no funciona a todo. Oye, Marianita. O sea que es temporal y también espacial. Es decir, ha habido épocas en que lo cool es estar deprimido, ¿no? Exactamente, y lugares, el romanticismo, y por ejemplo. Y hay otros donde lo de hoy es ese falso positivismo. Pero yo les cuento una vivencia en real en un trabajo. Me acuerdo que yo ya llegaba a diario y decía, ay, al aire. Era como mi personaje, ¿no? Y alguien dijo, ay, ya otra vez se va a quejar, y le apagó al radio. Un compañero de la oficina. O sea, aunque pueda ser tu personaje, aunque esté de moda que sí haya gruñones profesionales, pareciera que al público le mueve mucho el tapete porque le recuerda que él tampoco está tan bien como crees. Pero es que aparte yo Marianita, pero nada más referente a eso rápidamente, que también estar escuchando como que todo el tiempo a gente que se está quejando no es medio tóxico.
Sí, bueno, a nosotros es nuestro trabajo, pero justo cuando nosotros nos quedamos directamente todo el tiempo ¿Ya queriendo clavados? escuchar, ya clavados, hay algo justamente. Ya, abajo. confesión. Marianita, a ver, cuéntanos. Porque tú, Marianita. Las preguntas que te hice, ya sea que tengas pérdida de madre o pérdida de padre por la razón que sea, quedamos en que de todas maneras queda una marca. Estas personas que han crecido o sin una madre o sin un padre, la recomendación sería, por el bien de tu crecimiento emocional, ir a una terapia. Sí, una pregunta. Claro. Igual, referente, ¿no? Que tiene lo mismo que ver es, yo he visto que curiosamente en la gran mayoría de las personas que pierden un padre o una madre, curiosamente son los que más, en la mayoría, a lo mejor estoy equivocada, son los que les va bien en la vida, son los que más luchan, como que esas pérdidas les dan mucho valor, o sea, del dolor, como dicen, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero Sí no podemos sucede. generalizar. Justo. No, por eso preguntaba. Claro, aquí es ¿Sucede? bien importante este punto porque yo en general recomendaría a todos, no solo a aquellos que hayan sufrido, pero en relación a esa pregunta, lo más importante es reconocer, sí, una vivencia así deja marcas en muchos sentidos, no necesariamente una marca para destruirnos. A veces una marca justo para hacernos salir, como decíamos ahí, esta metáfora del fénix, un poco es eso, un poco también somos eso, siempre que tengamos esa posibilidad, esos recursos. A veces un recurso simplemente es un amigo, la misma escuela, tíos cercanos. Una no sé, sonrisa alguien, de la una gente sonrisa. que está en el autoservicio, ¿no? A veces alguien de las tienditas estas de la esquina te dicen, ay, que te regalo un chocolate. Hasta ¿qué está pasando? ¿Por qué? Exacto. Qué buena Que te onda, pone ¿no? una sonrisa en el café, así. Ah, exactamente. Y sobre todo ahorita, Brendita, con lo sensibles que estamos, Claro. o sea, que alguien la tenga época. un gesto amable o una Tráiganme carita feliz, cositas. te Sí, roba. estoy sensible. Hace la diferencia, corta totalmente la idea. Entonces, en efecto, sí, un poco es eso. Yo quisiera transmitir ese mensaje que no necesitamos estar mal para atendernos. Realmente es para la vida cotidiana, para darnos herramientas. Y lo cierto es que toda cicatriz está en nuestro cuerpo, pero muchas veces las cicatrices nos hacen también pensar en qué no hacer, qué no vivir, cómo no vivir incluso frente a una realidad distinta que podemos nosotros experimentar a través de nuestro crecimiento. Entonces, exactamente, las marcas, recordemos, es eso, la cicatriz puede ser eso, una vía de recuerdo para saber por dónde ir, por dónde no ir, y de ahí qué puedo aprender. Además, esas heridas, en lugar de darnos pena, cuando ya las trabajamos, son como medallas de sobreviviente de guerra. Entonces, que no nos avergüencen, ¿no? Así es, regalar y recibir una sonrisa te puede regalar el mejor día de tu vida. Pues con esta reflexión, así concluimos nuestro programa hoy, Sin Rodeos. Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Este día tan bello. Quiero decirles que los esperamos mañana a las 9 de la mañana aquí contigo y a las 12 en Sin Rodeos. Muchísimas gracias. Y dejo aquí a mi compañero Manuelito Zamacona en Noticias México. Muchas gracias chicas. querida Luz Helena. Efectivamente, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Noticias México en los próximos 60 minutos.